Muy buenas tardes, amables auditores. Nuevamente junto a ustedes, Tania Córdoba, Marcelo González y quien les habla, Enrique Cordobés, para recordarles que la vida es bella y comentar buenas noticias que nos ayuden a mirar el futuro con optimismo. La noticia del día de hoy, indudablemente, fue la salida de Mario Rosa como general director de Carabineros, quien fue reemplazado por Ricardo Yáñez, hasta hoy general subdirector. El nuevo líder de la institución es oriundo de San Fernando y ha sido calificado como un carabinero de comisaría, siempre ligado a labores de orden público, especialista en labores operativas y estadística que él mismo ha desarrollado aplicada a la labor policial. Desde Vamos Somos Chilenos le deseamos mucho éxito en la lucha contra la delincuencia y el vandalismo. El primer mensaje esperanzador de este jueves 19 de noviembre es que el ministro de Agricultura está optimista respecto de la próxima temporada debido a mejores factores climáticos y disponibilidad de agua durante este año. Por ejemplo, se espera exportar 65 millones de cajas de cereza en vez de los 47 millones del año pasado. Otra buena noticia para nuestra audiencia masculina es que el año 1992 surgió en Kansas, Estados Unidos, la iniciativa de celebrar, comillas, el Día Internacional del Hombre, cierre de comillas, los 19 de noviembre. Desde fines de los 90 se ha popularizado al contar con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y el programa Mujeres y Culturas de Paz de la UNESCO. Damos inicio a la conversación de hoy con una muy cordial bienvenida a nuestra invitada, la señora Loreto Moraga Guerrero, de profesión abogado de la Universidad de Chile, magíster en Derecho de Empresa, presidente de la Asociación Chilena de Helicópteros, Asociación Gremial, vicepresidente de la Asociación Chilena del Espacio, Asociación Gremial, directora del Instituto Chileno de Derecho Aeronáutico y Espacial. Muy bienvenida nuevamente, Loreto. Hola, muchas gracias Enrique, hola Tania, Marcelo, mucho gusto. Encantada de acompañarlos y de poder aportar la información que necesiten y comentarles lo que quieran saber respecto de los incendios forestales y los aportes de los medios aéreos. Y satelitales también, en mi condición de Asociación Chilena del Espacio. Loreto, qué bien que estás con nosotros. Yo creo que antes de conversar, te quería comentar que algunos auditores tienen que haber visto en el Netflix la película Solo los Valientes, un equipo de bomberos que se lanzó a combatir un incendio devastador en Estados Unidos. Y no les quiero contar cómo termina, pero hay que pensar en lo terrible que han sido los incendios en California este año y en una parte importante de Australia en los últimos 2 años. Pero en el caso que lo que nos toca a nosotros, en la medida que se aproxima el verano, nos tenemos que preparar para enfrentar esta amenaza a los incendios forestales, la mayor parte de las veces lamentablemente provocada por la mano del hombre. A poco más de un mes que se inicie la temporada estival, te tenemos a ti en la conversación para que nos aportes tu experiencia a muchas preguntas que seguramente rondan en la mente de los auditores, que tienen vivo el recuerdo de las imágenes del gran incendio del 2014 en la parte alta de Valparaíso. ¿Qué medidas preventivas deben tomarse, especialmente en cerros y quebradas? ¿Cómo contribuir al importante papel que desempeñan los brigadistas forestales? ¿Qué papel juegan los medios aéreos en la extinción de los siniestros? ¿Ya habrá llegado la hora de incorporar a los satélites y drones a la detección y combate del fuego? Muchas preguntas, Loreto, muchas preguntas. Bueno, espero poder aportar en aclarar alguna de esas dudas. Ciertamente mi expertise no alcanza a la amplitud de todos los temas que están relacionados a la extinción de incendios, como por ejemplo la planificación urbana, ya el tema de que se construyen las quebradas. Ciertamente eso excede mis conocimientos, pero ciertamente los medios son muy amplios para el combate de incendios. Están los medios aéreos, pilotados, por decirlo así, los tradicionales, a la fija, a las rotatorias, como son los helicópteros pilotados, como son los aviones, pequeños, medianos, grandes, los drones, los satélites, como lo mencionaste, que desde hace años están incorporados. Y en eso Chile está bastante a la vanguardia, porque tenemos nuestro propio satélite, el FASAT Charlie, que es un satélite de observación,
y que nos ha dado imágenes que han sido bastante útiles en los incendios de los últimos años, y que además se nutre Chile de otras fuentes de información satelital. En el incendio grande del año 2017 se usaron muchísimo, por supuesto, las imágenes del FASAT Charlie, pero también aquellas que proveyó el sistema Copernicus, que es el sistema europeo de observación satelital europeo que procesa la Universidad de Chile, y que también estuvieron a disposición de las autoridades chilenas. CONAF tiene un software desarrollado de proyección de incendios que se nutre con la información que le pasa a la Fuerza Aérea, por ejemplo. Y además, Chile tiene tratados y pactos y acuerdos con otros países para el uso de imágenes satelitales en momentos de emergencia. Además, otros países, sin tener acuerdos previos, nos facilitaron mucha información satelital cuando se decretó la emergencia el año 2017. Por lo tanto, la verdad es que fuentes de información ya satelitales tenemos mucha y amplia. El punto está en poder procesar toda esa información adecuadamente para que quienes deben tomar las decisiones ya en el uso de los recursos para la extinción de los incendios lo puedan hacer, y lo puedan hacer a tiempo. ¿Ya? Y ahí están los desafíos. El año 2017 recibimos mucha información, pero la capacidad de procesamiento no era suficiente, y la toma de decisiones a veces se vio un poco obstaculizada por no tener esos otros medios que tenían que ver con la bajada de los datos y que llegara a quienes tenían que tomarse esas decisiones a nivel central y a nivel regional. Ahí está el punto, y de eso aprendimos, porque el incendio, el mega incendio del año 2017, así como Chile tiene una historia en los terremotos, ¿ya? En que el terremoto de Valdivia de los años 60 marcó un récord mundial, el incendio del año 2017 marcó un nuevo escalón de mega incendio a nivel mundial. Había una categoría de incendios que llegaba hasta el número 5, y a partir del año 2017 se subió una categoría nueva al 6, y ese peldaño 6 fue el mega incendio de Chile. Entonces, la experiencia que ha tenido este país en esta materia de extinción de incendios es enorme, no solo a nivel local, regional, sino que a nivel mundial, y ante eso también la autoridad ha aprendido y ha tomado nuevas medidas en cuanto al diseño, por ejemplo, de los medios aéreos para los años que han sucedido, como fue la temporada pasada, por ejemplo. Hola Loreto, mucho gusto. Por acá Marcelo, me da mucho gusto tenerte en este espacio, y aprovecho también de saludar a toda la gente que esté involucrada en esta hermosa labor que finalmente es poder combatir esto tan dañino que es el fuego, que daña muchas veces no solamente bosques, sino que también daña hogares, daña recuerdos en términos de vidas completas de trabajo, digamos. Entonces también aprovecho de enviar saludos a todos los bomberos, brigadistas que cumplen con esta hermosa labor. Me gustaría preguntarte respecto a cómo también la autoridad ya más estatal quizás está trabajando, porque sabemos que normalmente la sociedad civil, las organizaciones son mucho más flexibles, son mucho más, tienen mayor facilidad para adecuarse, para poder... Perdimos a Marcelo. Se nos quedó pegado Marcelo. Me tomo la palabra entonces. A mí me gustaría partir, bueno, saludándote Loreto, y también felicitándote. Me imagino que abrirse espacio en una carrera como la tuya debe ser un poco complicado. Las carreras así, bien técnicas, que tienen nichos súper específicos, son duras para las mujeres, principalmente porque hay pocas. Yo creo que tú seguramente le estás abriendo pasos también a una generación que va a venir después de ti, y aprovecho de felicitarte y partir por ahí, ¿sí? Las mujeres que se dedican a la ciencia y a estas cosas más técnicas son punta de lanza, y por eso te mando un abrazo también. Partimos por eso. Y después te quería preguntar por esta bajada que dices tú. Siempre obtener el dato es súper importante,
que sea un dato preciso, que sea un dato que nos dé una información y que sea en un lenguaje donde lo podamos cruzar con otros datos y podamos llegar a cuestiones más para tirar líneas y poder concretizar las tareas para poder hacer, sobre todo en una emergencia donde hay que actuar rápido. Sabemos que tú te refieres al mega incendio de 2017, pero nosotros también tenemos la experiencia del mega incendio del 2014 acá en Valparaíso, donde se nos quemaron los cerros. Tú estás hablando de este incendio que fue ya en San Antonio, esta misma región, a ese te refieres el 2017, ¿cierto? El 2017 partió con varios incendios. Fue como un verano de incendios. Fue un verano de incendios muy intenso. Partió, me acuerdo, en Alhué a mediados de enero, que se juntó también con hubo que uno en Pirque, de hecho a 1 kilómetro de mi casa, y que me tocó vivirlo como víctima, y que fue terrible, tremendo. O sea, realmente vivir un incendio es otra cosa, y de hecho, a partir de esa experiencia, en lo personal, me involucré muchísimo más con el tema, porque realmente la diferencia del ataque de incendios con medios aéreos, además de los terrestres, además de los brigadistas que están ahí subiendo el cerro, hace una diferencia gigantesca, ¿ya? Y en el año 2017 hubo varios incendios, ¿ya? Que se hicieron de manera paralela, en condiciones climáticas que potenció que esos incendios fueran enormemente destructivos y en muy pocas horas. Y aquel que tuvo una categoría muy especial y que tuvo un efecto muy devastador fue en la 7ª región, que fue el que pasó, de hecho, por sur un poblado. Entonces, la verdad es que no fue un incendio, sino que fue una cadena ya de sucesos que derivó, digamos, en un año especialmente complicado, pero ciertamente la experiencia de los incendios mixtos, no solo forestales, sino que aquellos que afectan a zonas mixtas como pobladas, que es el caso emblemático de Valparaíso, viene de antes. Y eso también ha generado todo un aprendizaje en las autoridades chilenas, porque la autoridad que tiene la competencia sobre los incendios forestales es la CONAF. Pero la CONAF ha tenido también que aprender a manejar incendios que no son netamente forestales, sino que son forestales mixtos porque ya llegan a zonas que son pobladas. Y en esto ha habido un trabajo conjunto ya que es muy valioso, que es muy rescatable, por CONAF, por las empresas forestales y posteriormente por las Fuerzas Armadas, porque los medios de las aeronaves de Estado de las Fuerzas Armadas se equiparon y se entrenaron sus tripulaciones para también colaborar en la extinción de incendios, porque llegó un minuto en que las aeronaves que estaban contratadas para esos fines no fueron suficientes. Y de ahí se sacaron enormes lecciones para todos. También en materia de recibir colaboración internacional de medios aéreos, como fue Supertanker y otros. Sí. Entonces, hoy en día, desde hace yo creo que unos 5 años, la verdad es que la magnitud del trabajo de medios terrestres, aéreos, civiles, ya militares, públicos, privados, en fin, ha tomado otra dimensión. Y creo que Chile ha dado pasos muy importantes en eso. Y así como Marcelo saludaba y reconocía a los bomberos y a los brigadistas, yo aprovecho la oportunidad de reconocer a todos los operadores aéreos, a los pilotos, a los mecánicos, que tienen que hacer una labor súper sacrificada, con muchísimas horas de vuelo, trabajo de los mecánicos en la noche, porque el mantenimiento al final solo lo pueden hacer cuando las aeronaves no están operando, que es súper marginal. ¿Ya? Y en condiciones durmiendo por mucho tiempo en las bases, que no tienen las condiciones más cómodas, y sin embargo ahí están día y noche. Así que también un reconocimiento para ellos, ¿no? De todas maneras. Que es un trabajo bien sacrificado y es la temporada alta, me imagino, debe ser muy, muy demandante a nivel físico, intelectual, o sea, en cuanto a la mente, porque mantenerse centrado en el objetivo de combatir el incendio, de combatir el fuego y de hacer el análisis de los datos, debe ser bastante desgastante. Así es. Y la temporada, por efecto del cambio climático, que Chile es uno de los países que nota más ese efecto a nivel mundial, es bastante notorio. O sea, las temporadas de incendio antes tenían un rango de meses que era más acotado, y hoy en día ese rango de meses se amplió mucho más.
justamente por efecto del cambio climático. O sea, hoy en día incluso las temporadas de incendio del hemisferio norte y sur se empiezan a ¿Se empiezan a superponer. juntar? Claro, ¿Están en se empiezan a simultáneo? juntar porque, si ustedes recuerdan, hasta hace muy poco había incendios, unos mega incendios en California, cuando estábamos, Sí. en el fondo, ellos, el hemisferio norte, fuera del verano, fuera de su temporada de incendios. ¿Ya? Y sin embargo seguían combatiendo incendios muy grandes. ¿Ya? Y eso pega también en la disponibilidad de medios aéreos a nivel mundial, porque nosotros en Chile ahora empezamos a usar una categoría nueva de aeronaves en la extinción de incendios, que son las aeronaves pesadas, en helicóptero y en ala fija. Pero esas aeronaves pesadas no son parte de la flota chilena, no son aeronaves matriculadas en Chile que estén permanentemente acá, sino que son aeronaves de operadores de otros países, muchos de ellos del hemisferio norte. Y ese material aéreo ya tiene menos disponibilidad, dado que sus propias temporadas también se han alargado. Es una Entonces, a complejidad nivel logística mundial, importante. claro, hay una complejidad logística, entonces hay que calzar bien las épocas en que se hacen las licitaciones, por ejemplo en Chile de los medios aéreos, para que esas aeronaves se puedan contratar y puedan estar a tiempo en Chile disponibles para el combate de incendios. Entonces hay un desafío ahí que es de carácter logístico, que es operacional, pero que también es contractual. Oye, Loreto, yo mira, el tema logístico es muy importante. Ahora yo también me llama la atención el tema operativo. O sea, cuando tú dices que hay problemas de traspasar la información, que no estamos ligados a una serie de fuentes mundiales de información técnica, hay que pensar en toda una red de comunicaciones para que eso baje desde el satélite hasta el último brigadista, digamos. Y ahí hay un problema de, como le llaman en términos militares, mando y control, en términos de quién es el que tiene la autoridad respecto de Fuerzas Armadas, brigadistas, pilotos extranjeros, pilotos nacionales, un problema de control aéreo y un problema también de mando en el terreno, de cómo se ataca, por dónde se avanza, cuál es la estrategia. Yo quedé muy motivado con la película que vi en Netflix, Solo los Valientes, porque ahí, digamos, de repente pasó un avión y le echó agua donde ellos estaban creando un incendio para parar otro incendio, porque de repente tú quieres parar un incendio y parece que generan un incendio y ese se choca con el otro y se consume todo y ahí se frena. Bueno, ese tipo de cosas, ¿cómo se coordinan aire, tierra y los diversos tipos de organizaciones? Bueno, en Chile el mando es bien claro en materia de incendios. La autoridad competente es CONAF, ¿ya? Y CONAF tiene gente realmente con muchísima experiencia en esto. O sea, acá hay un jefe de incendio, ¿ya? Está el incendio, por decirlo así, el incendio 1, el incendio 2, que tienen un nombre, ¿ya? Y aquí hay protocolos, hay códigos de comunicación. Todos los pilotos que vuelan en CONAF apagando el incendio tienen un código R, por ejemplo, que se usa hace muchísimos años. ¿Ya? Pero que cuando vienen flotas extranjeras no lo conocen. Por lo tanto, ahí tenemos un tema de protocolo o de estándar internacional que hay que empezar a homologar. Y ese es el desafío hoy en día a nivel internacional, homologar estándares de comunicaciones, de safety, en el fondo de seguridad operacional. Pero en materia de mando, de órdenes, de coordinación de los medios para un incendio específico, ahí es la CONAF. Ahora, cuando el incendio es en un sector forestal privado, por ejemplo, de alguna forestal en particular, ya ellos tienen control de su incendio, pero cuando ese incendio afecta ya a sectores que son propiedad fiscal o bien mixto, porque hay población, ya se aplican otros protocolos de un incendio mixto, de un incendio compartido, entre comillas, público-privado, ya en que entra CONAF. ¿Ya? Pero esos protocolos se van de todas maneras afinando todos los años, y entre la Corporación de la Madera, CORMA, y CONAF, por ejemplo, tienen reuniones periódicas para afinar sus protocolos de coordinación, por ejemplo. ¿Ya? Y ahora también la Asociación de Helicópteros tiene mesas de trabajo con la autoridad, con CONAF y con ONEMI también, porque ONEMI entra cuando los recursos contratados por CONAF son insuficientes. Y ahí ONEMI activa a requerimiento a otras flotas aéreas que van en apoyo de aquellas que están permanentemente licitadas por CONAF. ¿Ya? Entonces acá hay una organización a nivel estatal y a nivel privado que está hoy en día preparada para interactuar.
unas y otras, ¿ya? Y que una sola entidad tome el control, el mando del incendio, ya cuando estos tienen características que son mixtas, ¿ya? Y en eso existe mucho profesionalismo, ¿ya? Y mucho también solidaridad, ¿ya? Porque los medios que tiene, por ejemplo, una entidad privada se colocan a disposición de otros, ¿ya? Para evitar que el incendio siga creciendo, porque un incendio va a perjudicar a todos, sea un bosque de propiedad pública o privada, ciertamente. Y eso se ha entendido. Y así también las Fuerzas Armadas, cuando los helicópteros de ejército, de la Armada, que están equipados, que tienen el bumpy bag, que sus tripulaciones tienen entrenamiento, entran ya en un carrusel, se llama, carrusel es como las aeronaves se van ordenando para ir haciendo el lanzamiento del agua, quedan bajo el control del jefe de incendio, que es de la CONAF, no es una autoridad militar, ¿ya? O sea, acá el jefe de incendio se transforma en la autoridad de ese incendio, y todos los medios tienen que responder a ese incendio. Ahora, por supuesto que hay todo un proceso de aprendizaje, ya para que aeronaves que tienen una forma de trabajar, mandos, un medio, una forma de comunicarse, tengan que interactuar con otra, ciertamente, pero para eso hay reuniones, ¿ya? Y hay entrenamiento, y hay protocolos que se van afinando con el tiempo. Fantástico. Hoy recuperamos a Marcelo, está de nuevo conectado. Sí, no sé qué le pasó al Termines internet. tu intervención y le hagas una pregunta antes de irnos a nuestra pausa musical. Sí, mira, en realidad la pregunta iba respecto a cómo también se ha visto desde el punto de vista del Estado, que nosotros entendemos que es mucho más rígida en términos de estructura, de cambio, esta preocupación, esa desde el 2017 que señalas tú que han generado incluso cambios en magnitudes, cómo también el Estado ha absorbido estas preocupaciones, entendiendo que es mucho más difícil hacer cambios, y quizás también verlos desde el punto de vista del presupuesto. Hoy en un contexto donde estamos en pandemia, donde obviamente las prioridades cambian, donde también hay demandas sociales exigiendo por cada lado más recursos, también cómo eso se afecta en el presupuesto anual, podríamos quizás conversarlo en términos de ataque a incendios y perfeccionamiento. Sí, ciertamente. A partir de los grandes incendios, el presupuesto aumentó de manera significativa. Ya en el año 2017 habían aeronaves que estaban licitadas, ya permanentemente disponibles para este combate de incendio, pero todos los medios tuvieron que, digamos, ser complementados con ayuda internacional y otros, ya que gatillaron un aprendizaje, y ese aprendizaje se notó en la temporada de incendios pasada, en que aumentó muchísimo el presupuesto disponible para la contratación de medios permanentes, ¿ya? Y esos fondos vienen por una parte de un presupuesto que está asignado a la CONAF para esta contratación, pero se complementa con fondos de emergencia que provee el Ministerio del Interior. ¿Ya? Este año la licitación de los medios demoró bastante tiempo, justamente porque fue necesario esperar hasta último minuto que el Ministerio del Interior confirmara cuáles eran esos recursos de emergencia disponibles, dado la contingencia, como tú dices, Marcelo, a nivel nacional, de tener fondos con otras prioridades, ya de tipo social, en fin. Pero ya sabemos, ciertamente, que los incendios también pueden tener un impacto social tremendo, porque no solo se queman cerros, ya bosques, sino que estos incendios llegan a zonas que son mixtas y se queman poblados, se queman poblaciones, ya se queman justamente personas que están en situación súper vulnerable y que han construido ya de manera irregular, por decirlo así, porque no son casas de subsidio habitacional, sino que son poblaciones que se van armando en las quebradas, en fin. Entonces, justamente, ya el caso de Valparaíso, por ejemplo, es emblemático en esta materia. La autoridad ha sabido entender en esto que más allá de prevenir con planificación urbana, con medidas de carácter social para que esas personas puedan dejar esas quebradas y cambiarse a viviendas de otra naturaleza, de otra calidad además en términos de seguridad, igual llegan a las quebradas y por lo tanto igual hay que contar con esos medios para poder, digamos, prevenir y detener incendios que puedan terminar con un desastre, ya a nivel humano, ciertamente. Pero sí, la autoridad, a pesar de todas las rigideces que siempre complican a una agencia pública, como puede ser CONAF,
se hace un trabajo ya de poder contar con esos medios aéreos, y el Ministerio del Interior, a través de fondos de emergencia, está para eso. Y siempre el backup es ONEMI. Ya siempre que esos medios sean insuficientes, ONEMI tiene una lista de operadores que se activan a requerimiento. ¿Ah? Siempre que un incendio se escape en términos de que requiera más medios, ONEMI hace un llamado a todos los operadores y según la disponibilidad de esos medios se va haciendo un despacho, en el fondo se va liberando nuevos recursos. Y en eso hay que reconocer que hemos llegado a un mecanismo bastante flexible, ¿ya? Que puede ser perfeccionado, sí, por cierto, y en eso estamos trabajando a través de grupos de trabajo justamente en que nos hemos integrado como asociación y los operadores a aportar en de qué manera ya esos medios pueden ser más útiles, más eficientes, en fin. Bueno, yo creo que el tema es apasionante, estamos muy entretenidos, especialmente estamos aprendiendo mucho con lo que nos está explicando Loreto, pero vamos a tener que dejar algunas preguntas para la segunda parte. Bueno, nosotros siempre nos acordamos de los hermanos de otros puertos, y navegando por los canales desde Puerto Montt hacia el sur, se deja en la estela la isla Chiloé, se cruza el Golfo del Corcovado con algunos corcoveos, se vuelve al camino pavimentado del Canal Mercier para arribar a Puerto Chacabuco y Puerto Aysén. Este último nació en 1913, cuando se construyeron bodegas para almacenar productos que salían al Pacífico. Había sido poblado por chilotes, colonos alemanes e inmigrantes argentinos. El presidente don Carlos Ibáñez lo designó cabecera provincial en 1927. En homenaje a nuestros esforzados pobladores de la Patagonia chilena, escucharemos la típica canción Bajando pa' Puerto Aysén, en la voz de los Guasos Quincheros.